En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos Radio Escuchas, también televidentes a través de YouTube Live y de Radio Agricultura TV a una nueva emisión de Chile Público. Este Chile Público que hacemos como todos los días, con municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas y también la app de Radio Agricultura. ¿Dónde nos escucha la gente, amigo Lucho Fraile, que por fin retornaste de tus extensas vacaciones? Oye, las vacaciones largas de Lucho, ¿no? O sea, como mucho tiempo afuera Ya, Talca 94.5 en Concepción, 88.1 en Los Ángeles, 100.5. ¿Quién más les tinca? La Serena, Coquimbo, 100.3, en Punta Arenas, 98.7, en La Florida, en Peñalolén, en toda la región metropolitana somos 92.1. El WhatsApp del programa para las felicitaciones y en la última emisión un par de ataques también es el más 569-8868-4923. Ya están en el estudio LF, aquí en Radio Agricultura. ¿Ustedes saben cuál está el LF? ¿El estudio LF? El Luis Frey. El estudio Luis Frey. El estudio tiene la denominación del LF. Así de relevante. Es como La Florida también. Está rápida. La vamos a presentar entonces. Enchufada en la primaria. Alejandra Parra, concejala más votada de la Florida, hoy día flamante candidata también en las primarias de Chile Vamos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Nuevamente. No es casualidad, a mi derecha el señor Ignacio, siempre yo siempre me gusta pronunciarlo bien, porque dice, dígale Dulger nomás. Ignacio Dulger, precandidato, Partido Republicano en la comuna de Peñalolén, también bienvenido aquí a Chile Público. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Alejandra. Feliz de compartir con usted, con una vecina sobre todo, que compartimos ahí Vecinitos. hartos problemas. ¿Cuáles son los problemas? Está bueno eso. ¿Qué problema comparten la Florida y Peñalolén? ¿Qué problema? El principal problema es el taco ahí que se produce a la bajada de Alto Macul para llegar a Consistorial. Creo que cuando se hicieron esas casas no hubo un buen trato, digamos, para hacer otro puente, otro acceso. ¿Y eso es justo el límite de Peñalolén de la Florida? ¿Alto Macul? El límite de Alto Macul. Departamental. Departamental es el límite. Entonces creo que hay que unir ahí fuerzas para que se pueda hacer algo con obras públicas, con el Servio, porque de verdad en la mañana... Pero Alto si Macul sales, es en la Florida. en la Florida, pero la gente que se desplaza hacia Consistorial, hacia Peñalolén, para bajar por Departamental o irse ya sea a Las Perdices, Tobalaba, olvídalo. No sales de ahí de la comuna. ¿Usted le echa la culpa aquí a los amigos de la Florida? No, de hecho, la mayoría de los problemas... Atención Alto Macul. La mayoría de los problemas son, por así decirlo, de dos bandas, por así decirlo. Porque tú tienes tanto seguridad en esa zona, tienes un problema de que la Florida dice, no, sabes que no es nuestro problema. Peñalolén dice, sabes que no es nuestro problema. Lo que pasa con la toma. El Campamento de Dignidad, un Exactamente, problema que nos Campamento traspasó Dignidad. Peñalolén. Un problema que traspasó Orrego Leitao, no Peñalolén. O sea, eso hay que hacer una gran distinción. No es culpa de la gente de Peñalolén, no es culpa Sí. de los peñalolenses, los peñalolinos. Lo importante Es que culpa de dos alcaldes en concreto. En relación a la toma, la verdad es que ha sido bastante complicado el tema de que no haya traspasado a otra comuna, porque además están en una zona de exclusión. Zona de peligro. Ya sabemos lo que pasó en el año 93 con el aluvión, por lo tanto cada vez que hay lluvia extensa y todo hay que estar monitoreando las piscinas para que no pase nada. Igual reciben beneficio y ayuda de... ¿Por qué dice un problema? Para que el resto de los radios escucha entienda la situación. Porque dice un problema que nos pasó Peñalolén, corregido, un problema que nos pasó Orrego Leitao. La verdad, porque se ha trabajado, se ha hablado hasta el momento también con el ministro Montes. ¿En qué territorio está el campamento? Está en territorio de la Florida, Ok. ya en una zona de exclusión donde el año 93 ocurrió el aluvión. O sea, por eso hay que estar muy monitoreando ese tema cuando hay lluvias intensas, porque corren peligro las familias. La semana pasada, sin ir más lejos. Pero ¿cuál es el problema? Es que el ministro Montes ya se había comprometido a buscar una solución, porque de verdad la solución no la puede dar la Municipalidad de la Florida para que tengan su subsidio de vivienda.
lo tiene que dar el ministro Monte, las autoridades, incluso nosotros desde la municipalidad se le ofreció que nosotros podíamos arrendar un terreno, pasar un terreno que no estuviera en la comuna, porque nosotros no tenemos terreno en la comuna, para que estas familias pudieran tener un hogar. Entonces, al final, también ocurre que nuestros vecinos que viven más de 40 años en la Florida, que son Ampliación La Higuera, también sufren la delincuencia, también sufren las incivilidades de lo que pasa con un campamento. Bueno, estamos hablando solamente de que al final hay niños y familias que por supuesto necesitan el subsidio de vivienda, pero también estamos hablando de que hay gente que se aprovecha de estas tomas y lamentablemente son perjudicados nuestros vecinos de la Florida. Aquí tienes de hecho un problema tripartito nuevamente, porque la mayoría de los problemas entre la Florida y Peñalolén son problemas que se comparten. Porque claro, está en la zona de la Florida, es gente que se siente de Peñalolén, de hecho es gente que buena parte de ellos vota en Peñalolén, buscan muchas veces apoyo de ambas municipalidades. Pero hay que recordar que el problema de vivienda en este país es un problema del gobierno. De hecho, ahí lo dijo muy bien Alejandra, es un problema del ministro Montes, que ofrece soluciones y al final del día, cuando pasa la siguiente urgencia, se olvida de los problemas que llevan 10, 15, 20 años en la región metropolitana. Entonces tú tienes a esta gente que lleva esperando en comités de vivienda por años que le den una solución real y ahí están esperando en una zona de riesgo, en un río que se puede perfectamente rebalsar con la próxima lluvia y no... Nadie hace absolutamente nada. Estamos enfermos todavía. Aquí salgo resfriado, perdón mi amor. Queremos recordar que la gente se vacune contra la influenza porque estamos en alerta sanitaria. Dicho eso, o tosido eso. A ver, ustedes comparten básicamente entonces, como comunas vecinas, el tema de los tacos, este problema de la toma. ¿Qué acciones en conjunta desde los municipios, comunicados? Porque siempre se habla además que los municipios, especialmente en la región metropolitana, funcionan como fundo, funciona como cada uno se hace cargo de lo suyo y a veces no entendiendo que el de al frente es parte de tu solución y es parte de tu problema. ¿Se acuerdan de esa cuestión histórica de que en Santiago Centro no se podía, vender trago, alcohol hasta las 12 de la noche y uno cruzaba la calle y compraba en Recoleta? Entonces, todas esas cosas hablan a veces de la poca comunicación que existe al nivel de los alcaldes. Aquí muchas veces incluso ha venido alguien a proponer que debiese existir un alcalde mayor o que el gobernador tenga otro tipo de atribución. Pero ese debería ser el gobernador, no vamos a inventar más cargos ya. Que está en campaña. Que está en campaña, apoyado además por 34 alcaldes de la región metropolitana. Bueno, en fin, para aglutinar y no sé qué. Entonces, ¿qué solución conjunta, qué solución comunicativa pueden existir entre los municipios para los problemas que ustedes describen, entre otros? Yo, la verdad, primero quiero hacerme cargo del problema, que el problema generalmente de la toma es un problema del gobierno y es un problema del ministro Montes. O sea, yo acá tampoco quiero ver la figura si ahora la alcaldesa no ha tomado alguna decisión, pero sí creo que los municipios, sobre todo cuando son vecinos, tienen que hacer cosas colaborativas. Ya es muy importante la colaboración entre municipalidades, entre municipios, entre alcaldes, porque al final también pasa algo que es muy curioso, pero los límites de las comunas siempre quedan abandonados, o los vecinos se sienten muy postergados por lo que se haga en los límites. O sea, ¿a quién le corresponde el pavimento de esto? ¿Por qué esta comuna tiene luminarias y la otra no? Entonces yo creo que tiene que haber, y para eso también existen las asociaciones. O sea, si existe la Asociación Chilena de Municipalidades, existe la MUCH, tenemos que trabajar en programas que sean colaborativos y convenios que sean entre dos municipios o entre más, porque si no, nuestros vecinos son los que se sienten postergados a la hora de no recibir algún beneficio o alguna obra en particular. De hecho, yo quiero profundizar un poco en lo que dice Alejandra y en particular profundizar en lo que es materia de seguridad en torno a las comunas. Porque tú tienes, por ejemplo, en Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, La Reina, tú tienes toda una red de coordinación en materia de seguridad. Entonces, desde Lo Barnechea hasta La Reina, que es prácticamente una buena franja de la zona cordillerana, donde hay una coordinación bien clara cuando hay delitos, cuando hay portonazos, cuando hay robos, cuando hay distintos delitos, con Paz Ciudadana, con los números de seguridad, con SOSAFE, con Carabineros y las distintas fuerzas de seguridad que tiene la comuna. Eso se rompe
en Peñalolén, cuando la cadena de seguridad podría pasar por Lo Barnechea, por Vitacura, por Las Condes, por La Reina, por Peñalolén y pasar incluso a la Florida. Y con eso hacer un frente de seguridad bien potente para todos los vecinos que vienen a esa zona. Eso no se hace. Y eso es pura desidia de la autoridad local y me atrevo a decir que por parte de la autoridad en Peñalolén. Pero eso tiene que ver a lo mejor con un tema ideológico, porque tú dices, hay una línea, Lo Barnechea, no sé, Las Condes, La Reina, y claro, hay cierta sintonía política ahí en toda esa línea que efectivamente en Peñalolén se rompe. ¿Tiene que ver con eso, con una cuestión más ideológica tal vez? Un reclamo que tienen los vecinos, que es muy común, es que cada vez que hay un problema de seguridad, llega la municipalidad, a veces llega la alcaldesa, a veces llegan las personas que tienen algún grado de autoridad en materia de seguridad y empiezan a decir, mira, nosotros no tenemos los recursos, no hay plata, no tenemos las atribuciones. Entonces prácticamente se lavan las manos, como si esto fuera un problema de carabineros. Es como, llegan, hace todo el mono, no sé qué, llame carabinero. Entonces, lo que termina pasando un poco es que es un tema de focalización del gasto. Porque claro, dinero para festivales, para traer al Bombo Fica, para traer a hacer festivales de verano, para buses, para distintas cosas. Claro, para eso hay plata. Pero para seguridad, que el principal problema de los chilenos, ¿cómo no hay plata para eso? O sea, me va a decir que la Florida se inventa las lucas, me va a decir que la Reina se inventa las lucas, los Barnechea se inventa las lucas. El presupuesto de Peñalolén no es bajo. El problema es que está mal focalizado. Tú tienes, por ejemplo, una fundación Yunus. Todavía sigo pidiendo por transparencia la información de esa fundación, que se le entrega 1.500 millones al año. 1.500 millones que lo administra Ortega Frey, hija de Carmen Frey. ¿Quién dice algo? ¿Quién revisa? ¿Cuáles son los beneficiarios? ¿Cuánta gente se capacita? Yo le pregunto a todos los dirigentes, ¿usted conoce una persona que haya sido capacitada en esta fundación? Todos se quedan mirando y dicen, no sabía que ni que existía. Estamos hablando de dirigentes de distintos lados, de distintas zonas de La Faena, de La Hormida, de San Luis, y no conocen una fundación que es prácticamente un Cercotec chico en la comuna, y nadie sabe lo que hace. Nadie sabe quién participa, nadie sabe quién capacita. Entonces aquí es un poco la cueca en pelota. Sí, pues en relación a ese tema de seguridad yo creo que también está la voluntad y la gestión. Porque la verdad es que, bueno, nosotros como municipalidad igual tenemos varios recursos, pero siempre los recursos son finitos. Y también el gobierno no da más, ni tampoco tenemos las atribuciones. Pero sí en materia de gestión, yo creo que es muy importante fomentar y reforzar siempre lo que hemos llamado la subvención especial, por ejemplo, a nuestras organizaciones comunitarias. Yo ya lo había mencionado acá. Nosotros aprobamos en el presupuesto municipal 1.000 millones de pesos para que las propias organizaciones comunitarias pudieran reforzar en materia de protección en sus barrios, ya sea con alarmas comunitarias, con el cierre de pasaje por el portón, con las alarmas, las cámaras. Y la verdad es que ya nosotros dimos 508 millones a 111 organizaciones. Pero siempre estamos reforzando con la fiscalización, con programas en tu barrio. Por supuesto que siempre falta más, porque este ya es un tema que se ha tomado en la agenda nacional. Pero donde queremos llegar es que sí, en materia de seguridad podrían llegar a haber convenios colaborativos entre municipios, donde yo sigo insistiendo en que los límites quedan muy al descuido de manos de muchas personas municipales. Ustedes colindan, bueno, con la Florida, por supuesto, para el otro lado con la Reina, Claro. y para abajo Para abajo sería con Macul. con Macul. Y de hecho por el cerro también por Las Condes, pero es una zona que ya es montañosa. Más Una montañosa zona no y- habitable. No habitable, exactamente. No hay paso por ahí. Ustedes también, por la zona de la cordillerana, ahí creo que llegan hasta Lo Barnechea, ¿no? Así es. Sí, Lo Barnechea es lejos. Hay sintonía, porque yo sé que a lo mejor no sé cómo será la relación de Peñalolén con sus comunas vecinas, aparte de la Florida que estamos hablando. Y a propósito también de lo descuidado que pueden quedar, que un reclamo permanente, que hacen aquí cuando invitamos presidentes de junta de vecinos, de uniones vecinales y qué sé yo. Un reclamo permanente, tiene razón Alejandra, son como las zonas fronterizas de las comunas. Termina abandonada lo que tú dijiste en un momento, en que los alcaldes se administran de cierta forma como feudo. En el caso de Peñalolén yo me atrevería a decir que son como una isla, y en particular como islas. Tú tienes en Peñalolén 5 macrozonas, que las 5 macrozonas son completamente distintas en realidad. O sea, tú vas a la zona de Peñalolén Nuevo, que es prácticamente como ir a Las Condes. Luego tú tienes la Hormida, La Faena, que son zonas más populares. Tienes San Luis, que es una zona más clase media. Tienes Nueva Peñalolén, que es una zona más tradicional. Entonces, todas esas zonas prácticamente no conversan. Los dirigentes se conocen poco. La gente, por lo general, solamente se relaciona en su espacio cuadrado. Y la municipalidad no genera incluso integración o apoyo o movilización en torno a estas distintas macrozonas. Felicito, de hecho, a la alcaldesa porque hace poco hizo realidad unos buses eléctricos tal como los que están en La Reina.
y ahora tiene unos recorridos que recorren prácticamente los CEFAM, colegios, el TISNE, y que pasan por toda la comuna, y eso ha facilitado un montón a la gente para que pueda movilizarse. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, han tenido una política de buscar la creación de ciclovías, siendo que la mayoría de la gente en Peñalolén no vive y trabaja en la comuna, sino que vive en la comuna y se moviliza, ya sea en metro, ya sea en micro o en transporte particular, muy lejos de la comuna incluso. Entonces la ciclovía al final va a ser una cuestión meramente recreativa, y que con los problemas de seguridad que se vienen en la comuna, yo creo que va a ser muy difícil que se usen. Y todas estas cosas, que son problemas que uno vive en el núcleo de la comuna, se hacen todavía más grandes o más patente en lo que es, por ejemplo, Arrieta, que es el límite con La Reina, en donde prácticamente ya, ¿quién se hace cargo? En el límite con Vespucio, donde ya, aparte que tenéis la autopista, después tenéis Macul, ¿quién se hace cargo? En la zona departamental, que conversamos un montón, ¿quién se hace cargo? Y estamos hablando de problemas que van desde las ferias que se instalan hasta un campamento. Porque la feria muchas veces, oye, si dejan la basura en un lado, la dejan en el otro, ¿quién le tiene que retirar? ¿De quién es la feria? ¿Quién paga patente? ¿Quién saca multa? O sea, son problemas tan citadinos que con un poquito de coordinación se podrían solucionar. Oye, ¿quién pone seguridad? Los feriantes también tienen un montón de problemas de seguridad. ¿Quién pone la seguridad? No, que está en Arrieta, esa parte la protege la reina. No es así. No es tan evidente. Alejandra Parra, queda nada para las famosas primarias. Estas van a ser el día 9 de junio, quedan un poquito más de 2 semanas. ¿En qué sintonía, en qué clave crees tú cómo han sido los niveles de propuestas? Está bien entretenida lo que va. Yo diría que las primarias más entretenidas son Lo Barnechea y La Florida. Lo Barnechea porque hay 2 candidatos muy buenos. Claramente aquí nosotros tenemos nuestro candidato a esas primarias, panelista hace 3 años del programa, que es Felipe Alessandri, le mandamos un saludo. Pero además, claro, hay un candidato al frente que tiene una buena historia en la comuna, y además que ha estado bien mediática esa primaria. La de ustedes también. Yo creo que la Florida también es la otra primaria más entretenida que vamos a tener de aquí al 9 de junio. ¿Qué claves, qué sintonía, qué nivel de propuestas crees que se ha construido esta Primero, primaria? estoy muy contenta que se haya dado la primaria. ¿Te acuerdas que estuve acá pidiéndola a gritos de que se hiciera meritocracia y que fuera una votación, digamos, democrática para que todos nuestros floridanos y floridanas pudieran elegir a quién está en la papeleta el 27 de octubre? ¿Cuál es la sintonía? Muy bien, yo creo que la mejor encuesta es la calle. Y en la calle el trabajo que me avala como concejal en ejercicio ha dado frutos, mi trabajo, el trabajo de apoyar medidas exitosas y programas que se han dado en este tiempo y que por supuesto van a dar continuidad si salgo elegida alcaldesa. Así que estoy muy optimista para este 9 de junio y para convertirme en la primera alcaldesa que va a tener la comuna de La Florida. Eso es muy importante recordarle a nuestros electores en la primaria que me podría convertir en la primera mujer alcaldesa ahí en La Florida. Ignacio, en el caso de Peñalolén es distinto. Mucho se ha hablado de la unidad del sector, incluso más allá de la unidad de la oposición, en el fondo, para enfrentar no solamente al mundo oficialista, sino que a gestiones deficientes, y sabemos lo relevante que son los municipios en ese sentido. ¿Cómo se van avanzando esas negociaciones? No recuerdo la fecha de inscripción definitiva, ¿hasta cuándo? 27 de julio. 27 de julio. Ya, todavía tenemos un trazo largo en el fondo en los lugares donde no, bueno, es que Republicano no es parte de Chile, pero un trazo largo para terminar de ponernos de acuerdo y ofrecerle a los ciudadanos, ojalá una sola candidatura en las 345 comunas. Mira, lo importante es lo que tú acabas de decir precisamente. El 27 de julio tiene que haber, ojalá, solamente un candidato de oposición en cada comuna. Da lo mismo si es demócrata, si es amarillo, si es Evópolis, si es de RN, si es de la UDI, si es republicano. Lo ideal es que sea un candidato de oposición a este gobierno que ha traído miseria, que ha traído inseguridad, que ha traído tantos problemas que se están viendo en La Florida, en Peñalolén, en Lo Barnechea, en todos lados. Dicho eso, lo que se le pide también a los partidos que somos de oposición es que tengamos, una altura de miras en torno a lo que está ocurriendo y a saber que existen otros partidos distintos. Está Amarillos, está Demócrata, está Republicano. No es Chile Vamos solamente la oposición. No, de hecho, la senadora Rincón se ha quejado Exactamente. La negociación ha sido bien compleja. Entonces,
recordarle que esto ya no es la UDI ni RN, que ya era complejo cuando se sumó Evópoli, ahora tenéis 3 partidos más, entonces la negociación es multipolar, por así decirlo, y esa negociación hay que entender que hay que entregarle espacio a todos los partidos. Esto no es simplemente llegar y arrasar con todo y obtenerlo todo. Y en las primarias en particular, es un mensaje para la Florida, es un mensaje para Peñalolén y un mensaje para Lo Barnechea y para todas las comunas en donde hay primaria, es cuidado de perder de vista cuál es el adversario. El adversario está al frente, el adversario es el oficialismo, el adversario es el octubrismo, el adversario son los de Convergencia Social, Partido Comunista, Frente Amplio y otros partidos que hoy día están apoyando al gobierno. No estamos entre nosotros, así que es muy importante. Cuidado con los rumores, cuidado con las cosas que se dicen, cuidado con los ataques, cuidado con los videos de aclaración y todas esas cosas que de repente hacen tanto daño en las campañas. Tener mucho cuidado porque muchas veces esas relaciones que deberían durar años se quiebran por una pequeña primaria. Alejandra, tú has sido, no solamente la concejal más votada, sino que has sido, por supuesto, parte también de esta gestión, ¿no es cierto?, que encabeza hoy día aún el alcalde Carter. ¿Cuáles son las áreas, a tu juicio, más relevantes de continuidad que debiese tener y de éxito que debiese tener esa gestión? Mira, hay programas muy exitosos que por supuesto se han convertido en políticas permanentes ya del municipio y que la gente lo está esperando, como la entrega del ticket de vale de gas, el médico a domicilio, el médico en tu barrio, los complejos vitamínicos B, los operativos. Ahora hemos decretado también emergencia que parte el 3 de junio con 27 vacunatorios por esta alerta sanitaria. Estas medidas también de seguridad que hemos reforzado tanto en nuestros barrios, hemos inyectado muchos recursos, tienen que ser programas que dan continuidad y políticas permanentes para nuestros vecinos y vecinas de la Florida. Por supuesto, poniéndole siempre el sello de nosotros, que yo tengo ahí una idea sobre centros integrales del adulto mayor, darles más herramientas a nuestras mujeres para que sean emprendedoras y puedan buscar algún oficio. Pero yo creo que los floridanos están esperando eso, que haya continuidad en los programas exitosos que hemos dado hasta ahora y brindándoles mayor seguridad, por supuesto, en nuestros barrios, mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y siempre con probidad y transparencia, que es lo que buscan siempre nuestros electores. Oye, hemos hablado extensamente de esta comuna vecina. No es casualidad que estén aquí en la Florida. No es casualidad, nada es casualidad que esté la Florida y Peñalolén. Sí. Me gustó también eso que decías tú anteriormente, Ignacio, esto de la línea, tener una especie como de frente de seguridad. Porque sin duda la seguridad es el tema que cruza a todos los vecinos, es el tema que cruza el interés mediático, etcétera, etcétera. Porque estamos en una crisis profunda de lo mismo. ¿Qué cuestión en seguridad no está haciendo Peñalolén hoy? Que es posible, porque claro, uno puede decir, es que aquí hay que meterle 100 cámaras de seguridad, 200 inspectores. Sí, pero claro, no es tan fácil de un día para otro, no está la plata de un día para otro. A lo mejor hay que hacer un proyecto, hay que llevarlo al gobierno regional, hay que aprobarlo, hay que implementarlo. Entonces, ¿qué hoy día, en el sentido con lo que tiene a mano, no está haciendo el municipio de Peñalolén para combatir la seguridad? Yo te diría 3 cosas. La inseguridad. 3 cosas. Lo primero es cambiar el consejo completo, porque tú tienes un consejo que se armó el 2021 con las elecciones las fatídicas elecciones municipales donde a la derecha le fue pésimo, en donde tú tienes un comunista, Frente Regionalista Verde, 2 de Convergencia Social, 1 de Partido de Igualdad, 1 de Partido Ecologista. Tú tienes 6 concejales que son de extrema izquierda. Luego tú tienes un PPD, un PR, un ADC, que es la candidata, de hecho, de la primaria de la democracia cristiana. Y después tú tienes a Claudia Mora, que es la concejal de Renovación Nacional. O sea, el consejo es prácticamente 1 de centro derecha, 3 de centro izquierda y 6 de extrema izquierda. No se puede hacer nada cuando tú tienes un directorio que no le interesa nada la seguridad por un tema ideológico. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, tú tienes que hacer una auditoría. Porque recursos en la municipalidad tú tienes. El problema es que no sabes dónde se están gastando mal y a dónde se están yendo. Festivales que se hacen, no se revisan beneficiarios, no se revisan que los programas estén funcionando, se piden recursos al gobierno de
Santiago, al gobierno regional, para gastarlo en ciclovía. Hay un estadio donde se pidieron recursos el 2019, más de 2.000 millones. Ahí está el estadio en La Faena abandonado. Fue el mes pasado la alcaldesa a pedir 150 millones más al gobierno regional. Entonces, ¿en qué se están gastando la plata? Entonces, lo segundo es una auditoría para revisar muy bien dónde están las plata. Y lo tercero es, ya con todo lo anterior dicho, es una reformulación, porque tú tienes un concepto que en la Municipalidad de Peñalolén se llama la seguridad humana, que es una seguridad que está especializada en derechos humanos. Cuando lo que debería estar especializada la seguridad es en detener la delincuencia, en ser preventiva, ayudar en lo que es, por ejemplo, violencia intrafamiliar, ayudar en el apoyo a las víctimas, ayudar en dar una sensación también de seguridad, porque no solamente el crimen efectivo, sino también la sensación de seguridad que viven los vecinos ante la falta de problemas. La instalación de cámaras, tú podrías perfectamente tener una instalación de cámaras en toda la comuna con apoyo de los dirigentes y finalmente las principales arterias, estamos hablando de Toda Lava, estamos hablando de Arrieta, estamos hablando de departamentales, estamos hablando de Quilín, estamos hablando de consistorial, tener pórticos, porque muchas veces los delincuentes de la zona oriente, de la zona desde Lo Barnechea hasta la Florida, muchas veces usan Peñalolén como un lugar de escape porque saben que no les va a pasar nada. Entonces cometen un portonazo en Lo Barnechea, lo cometen en la Florida, lo cometen en La Reina y a veces ¿dónde se escapan? En Peñalolén. ¿Por qué? Porque ahí se pueden esconder tranquilamente. Queridos, Alejandra Parra, concejala más votada, también candidata a alcaldesa. Gracias por estar hoy día en Chile. Muchas gracias por la invitación. Vamos a seguir continuando con programas exitosos, por supuesto, batallando contra la inseguridad que sienten nuestros floridanos y floridanas. Y muchas gracias por la invitación y también éxito acá, Ignacio. Comprométase aquí, después del 9 de junio que venga. Pase lo que pase. Pase lo que pase, acá voy a estar porque vamos a seguir hablando de seguridad, que es tan importante reforzar. Sobre todo yo ahí no concuerdo mucho con Ignacio, yo creo que no necesitamos medidas de prevención. Yo creo que a esta altura ya necesitamos medidas de protección porque nuestros vecinos se sienten muy inseguros y con miedo a salir de las calles. Por lo tanto, hay que seguir reforzando y hay que seguir inyectándole recursos a luminarias, a cierre de pasajes, a cámaras, a alarmas comunitarias, quizá a pórticos, a reconocimientos faciales. O sea, los vecinos tienen que decidir cuál es su mejor opción para que quieran defenderse y protegerse sobre la delincuencia. Señor Ignacio Dulger, precandidato a alcalde en la comuna de Peñalolén, gracias por estar hoy día en Chile. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Alejandra. Dejar claro que el enfoque es en seguridad y en ese sentido la gente no se puede perder. Aquí hay que votar por los candidatos de oposición. Si a usted le gusta demócrata, le gusta republicano, le gusta amarillo, para gusto los colores, Evópoli, lo importante, Evópoli también. No iba a mencionar todos los partidos, pero lo importante es votar por cualquier partido que sea oposición. Y no solamente alcalde, estamos hablando de concejales, consejeros regionales, gobernadores. Prácticamente hay una elección potente a nivel local y es muy importante que escojamos a los candidatos que no han sido prácticamente los suches de el oficialismo. Entonces, a mí me gustaría ver, por ejemplo, en Las Condes, Marcela Cubillo, me gustaría ver en Lo Barnechea, Pedro Lea Plaza, me gustaría ver en Santiago que se vaya Iracy Hasler, me gustaría que en Ñuñoa también se fuera la alcaldesa Vilarío y poder, por fin, contar con municipalidades que se preocupan de la gente y los problemas reales. Nos vamos, Lucho Fraile, pausa comercial y seguimos con más Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Con la app de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Nos conectamos vía Zoom con Pedro Espinosa, impulsor del proyecto de ley. Yo voy a decir que le vamos a preguntar más detalle a Pedro, por supuesto, pero es un proyecto de ley de conciliación, ¿no es cierto?, con la vida familiar y el trabajo. A veces las personas lo asocian directamente a las mujeres, pero entiendo además que es también para los hombres. Hola Pedro, bienvenido a Chile Público. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte y verte nuevamente, esta vez a distancia, porque tú estás en Santiago en el estudio y yo estoy en mi casa en Viña, pero siempre es un agrado estar en tu programa. Y como tú bien dices,
Este proyecto de ley logra conciliar la vida personal, ¿Cuál es el nombre del familiar y proyecto? laboral. Porque yo sé que lo conversamos en off, pero era como extenso, pero ojo que era, si bien es cierto era extenso, yo creo que resumía muy bien la intención misma del proyecto. Exacto, la ley se llama Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral. Exacto. Y eso tiene que ver en el fondo con estar con la familia, estar con los hijos, tener tiempo de ocio con la familia, que es tan importante, estar presente, y no por ello, necesariamente, dejar de trabajar, dejar de ganar un ascenso, menos a lo mejor que te castiguen con el sueldo. Exacto. Mira, el origen de esta idea, porque en un principio evidentemente toda ley se origina a partir de una idea, surgió precisamente durante la pandemia. Muchos, sobre todo los medios de comunicación, lo vivieron mucho. El que se teletrabajó, ¿cierto? Se hicieron trabajos a distancia. Entonces, y eso permitió muchas cosas, muchos beneficios. Poder estar más tiempo en la casa, disminuir los tiempos, los tiempos muertos de traslado a la oficina. Y por cierto, la productividad, porque en el fondo, para quien vive en Santiago, bueno, yo vivo entre Viña y Valdivia, pero para quien vive en Santiago pierde mucho tiempo trasladándose a la oficina y de vuelta a la casa para ir a buscar a los niños al jardín infantil, qué sé yo. Entonces, dijimos, oye, pero si durante la pandemia pudimos compatibilizar nuestro trabajo y no bajar productividad ni nada con trabajos de forma remota, ¿por qué no pensar de forma más ambiciosa y hacer un cambio cultural que implique que podamos generar trabajos desde nuestros hogares, compatibilizando nuestro desarrollo profesional, nuestro desarrollo laboral, con el estar presente con nuestras familias cuando lo requieran? ¿Se sabe en qué momento está Chile respecto a este tema antes de que comenzara finalmente todo este proceso? Mira, la verdad es que las experiencias de teletrabajo con modalidad, así digamos, como en el fondo como un derecho, porque es ya más adelante lo vamos a desarrollar, pero en Chile hoy esto es un derecho, ¿ya? Y solo existía de forma bien particular en ciertos casos, pero yo te diría que así como en un formato como un formato más de trabajo, solo existía en Australia, en algunos países de Europa, pero no existía mucho desarrollo en esta materia. El que sí como que se desencadena fuertemente con la pandemia, porque en el fondo el mundo entero se vio obligado a tener que irse para la casa y bueno, y surgió y cómo seguimos trabajando, cómo siguen produciendo los países, las empresas. Yo tengo la impresión de que aquí existía una muy mala concepción respecto del teletrabajo, que en el fondo eran vacaciones. O sea, y no solo eso, Jorge, sino que además incluso durante la pandemia era como llevarte una pega para la casa, ¿cachai? Era como ya, Jorge va a teletrabajar, ya es que le pasamos un par de libros para que se lleve, ¿cachai? Y en el fondo el sentido no es como inventarle trabajo para la casa, sino que son las mismas funciones que tú cumples dentro de una oficina, pero poder hacerla desde forma remota, desde tu casa, entendiendo que vas a tener acceso a teléfono, conectividad de calidad, qué sé yo. Entonces, en el fondo es un poco eso, ¿no? Por eso nosotros hablamos de un cambio cultural, más que simplemente una modificación en el formato de trabajo. Es un cambio cultural, es entender que también para el trabajador significa que igual tienes que estar a las 8:30 de la mañana frente a tu computador produciendo. Si tienes reuniones, no podías estar en la reunión con pijama. O sea, por eso es un cambio cultural el asumir esta nueva modalidad de trabajo. ¿Cómo dirías tú que desde la pandemia hasta hoy día que se está impulsando, ¿no es cierto?, este proyecto de ley, ha cambiado esa visión que decía yo pre-pandemia, de que era llevarse un par de libros, de que eran vacaciones, de que esa persona está menos comprometida con la empresa, con los objetivos, es poco solidaria con los compañeros que sí están? Claro, mira, básicamente por los resultados. Yo te diría que es básicamente eso. Porque inicialmente, claro, era como de partida no existía gran cultura de teletrabajo en Chile y muchas personas se vieron en la necesidad de tener que hacer, no en la necesidad, perdón, en la obligación de tener que hacerlo. Entonces, claro, en un principio fue así, pero después cuando termina la pandemia y las empresas empiezan a sacar cálculos y dicen, oye, igual, mira, nos dejamos de vender más, bajamos costos porque ya los tremendos edificios que necesitábamos tener con electricidad, con aire acondicionado, hoy día ya no son necesarios porque tenemos personas trabajando desde la casa con niveles de productividad iguales o incluso mejores.
con funcionarios mucho más contentos. Entonces, ahí es donde se empieza a producir el cambio y un poco nosotros nos colgamos de eso, porque cuando llegamos al Congreso y nos toca empezar a hacer el diálogo con los parlamentarios en el trabajo prelegislativo, precisamente le hablábamos de eso y ponte tú, nos encontramos con senadoras principalmente que decían, oye, escucha, yo tengo hijos chicos y pude estar presente. O un senador también que tiene su hija con discapacidad y que podía llevarla a la Teletón. Y así un sinnúmero de cosas a las que todos transversalmente nos vimos con las respecto a los cuales nos vimos favorecidos. Entonces, yo creo que eso fue también un gran impulso para que esta idea se transformara en ley, el darnos cuenta que todos, o sea, que primero que el teletrabajo nos benefició a todos, y luego decir, oye, pero ¿por qué no pensar en una sociedad que sea mucho más justa? Otro componente que es importante, que tú también lo planteaste al inicio, el tema de la coparentalidad, o sea, sacar la responsabilidad de la mujer, porque hasta ahora la responsabilidad de los cuidados recaía en la mujer. Y con este proyecto de ley, el componente de coparentalidad surge de manera súper importante y hoy día también los hombres podemos acogernos a esta ley para poder estar presentes en el desarrollo de nuestros hijos, de nuestra familia y, por qué no decirlo, que también es importante al cuidado de nuestros padres, si es que esto así lo requiere. Había un tema machista también que finalmente, porque decir hasta el día de hoy en los trabajos que un hombre pida constantes permisos porque se enferma un hijo, porque tiene que cuidar a una mamá, todavía también tiene un contingente machista para muchos. Yo he escuchado a mucha gente le dice, bueno, ¿y por qué no la cuida tu señora? Exacto, o sea, típico. ¿Tú te imaginas preguntándole a tu empleador o pidiéndole permiso para llevar mañana a tu hija a un control médico? O sea, lo primero que te va a decir tu empleador, te va a quedar mirando, ¿y la mamá? Entonces, es un tema que lamentablemente aún existe, pero cuando tú hablas de cambios culturales, es precisamente eso, es ambicioso, pero también las leyes facilitan estos cambios culturales, porque en la medida en que yo como hombre tengo también esa posibilidad de hacerlo como un derecho, y me interesa ejercerlo, yo puedo solicitarlo sin problema y mi empleador está en la obligación dadas determinadas condiciones, por cierto, de autorizarlo. Entonces, implica un cambio cultural importante porque los hombres también asumimos el rol que nos corresponde, porque esto es súper importante y lo hizo un hombre. Los hombres, por ejemplo, nos ayudamos en la casa, los hombres tenemos una cuota de responsabilidad, al igual que nuestras esposas. Entonces, eso es importante aclararlo y que son pequeños cambios culturales, pero que son tremendamente importantes de relevarlo. ¿Cuál sería el estado, no sé si ideal, pero a donde a ustedes les gustaría que en unos años más, una vez que entre en rigor, o sea, no en rigor, que entre en funcionamiento, perdón, claro, en vigencia, en funcionamiento este proyecto de ley, por supuesto vaya permeando, vaya, como tú dices, haciendo cambios culturales, no sé, en 20, en 30 años, ¿en qué momento debiésemos estar? Quiero hacerte una aclaración, porque ya no estamos hablando de un proyecto de ley, estamos hablando de una ley de la República. Perdón, toda la razón. Entró en vigencia el 1 de febrero del año en curso. Entonces, la ley de conciliación laboral ya es una ley, dicho, valga la redundancia, o sea, ya está en vigencia. Si nosotros pudiéramos proyectar de forma mucho más ambiciosa, a nosotros nos gustaría llegar a una modalidad de teletrabajo general, es decir, si tú ¿cómo se me perdió la palabra? Perdón. Si tu función dentro de la institución, dentro de tu empresa, lo permite, ¿por qué no tener teletrabajo y que no esté solo condicionado, como hoy, a labores de cuidado? Porque sin perjuicio de que, o sea, hoy día, si yo tengo hijos, claro, puedo estar presente en el cuidado de mis hijos. Si tengo al cuidado padres, puedo estar en el cuidado de ellos. Pero también, si yo no tengo hijos, y quiero poder desarrollar otras actividades más allá de mi trabajo, como hacer más deporte o cambiarme de ciudad, por ejemplo, que hoy día se usa mucho después de la pandemia. O sea, si quiero irme a trabajar o a vivir al norte, a vivir al sur y desarrollar mi labor de forma remota, ¿por qué no hacerlo? Entonces, eso, si tú me preguntas así cuál sería la proyección, yo creo que ese sería como nuestro ideal, que la modalidad de teletrabajo sea una modalidad que, si tus funciones lo permiten, sea inapelable. Y es lo que ocurre mucho en los países más desarrollados. O sea, el teletrabajo en el fondo no es un beneficio, es una modalidad distinta de trabajo.
Oye, ¿y cómo fue el proceso de, hasta tú decías del 1 de febrero, esto ya es ley de la República? ¿Cómo fue el proceso desde la recepción hasta que no sé, imagino salió publicada en el diario oficial y es ley? Exacto. Mira, esto partió con una idea de la Fundación Yo Quiero Estar, en donde precisamente empezamos a reflexionar en torno a esto. O sea, oye, pero si en la pandemia pudimos trabajar y nuestras empresas no bajaron la productividad, incluso por el contrario, hay muchos indicadores en que mejoraron, y también nosotros fuimos mucho más felices, pudimos estar presentes en los primeros, no sé, en la primera comida de nuestro hijo, en la primera palabra, en los primeros pasos, literalmente hablando. ¿Por qué tenemos que volver a trabajar si hemos trabajado igual todo este tiempo? Entonces surge esta idea y dijimos, bueno, ¿dónde se discute esto? En el Congreso. Y yo te diría que en el mes de octubre del año, ya se me están perdiendo los años, y no es por la edad, sino que porque pasan tan rápido. El año 2022 empezamos el trabajo prelegislativo con la Fundación Yo Quiero Estar, y empezamos a conversar con los parlamentarios. Le empezamos a contar esta idea volada, que al principio algunos como que nos quedaban mirando así como teletrabajo permanente. ¿Qué es eso? Y para personas, claro, y para padres, o sea, ni siquiera es padres en condiciones especiales, sino que padres en general. Pero cuando les dijimos, usted mismo, ¿cómo vio la pandemia? Su familia, sus hijos, en el caso de parlamentarios que ya fuesen de edad más avanzada, y en realidad se dan cuenta que en relación a los cuidados, todos nos podemos ver enfrentados a algún día desarrollar esa labor. O sea, no está determinada por condición social, no está condicionada por la función que tú desempeñes en tu trabajo, sino que a todos nos puede pasar. O sea, de hecho nos pasa que somos padres, que resulta que nuestro papá o nuestra mamá tiene Alzheimer y tenemos que cuidarla, tenemos algún hijo con alguna necesidad especial, y entonces el supuesto de esta ley nos puede tocar a todos. O sea, es absolutamente transversal, y ahí tú te das cuenta de que nosotros el trabajo prelegislativo lo iniciamos en octubre del año 2022, y en menos de 2 años podemos decir que ya tenemos ley de conciliación laboral. Entonces, y fue precisamente porque le hizo mucho sentido al Parlamento. ¿Hubo algún sector político que actuara distinto a otro o fue absolutamente transversal? Mira, el apoyo fue transversal, pero sin duda habían determinados ruidos. A la derecha le hacía ruido el tema de la productividad, si esto afectaba a la productividad, el que fuese un derecho y que no tuviese el empleador forma de oponerse. Y a la izquierda, que precarizaba el trabajo, y que, estoy hablando de sectores más extremos, no, porque el centro político en general estuvo en la mayor disposición a avanzar. Como te digo, a la izquierda más extrema, más radical, le pasaba un poco eso, que le hacía ruido por la precarización, y además porque se eternizaba el rol de madre de la mujer. Y bueno, ante estos dos argumentos, nosotros te puedo decir que nos juntamos con gente de la CPC, de la SOFOFA, la multigremial de pymes. Nos juntamos también con el que hoy día es presidente nacional de la Cámara de Comercio, cuando en ese minuto era presidente regional de acá de la quinta región de la Cámara de Comercio. Y así, por el otro lado, también nos empezamos a juntar con gremios de trabajadores. Y precisamente la respuesta que dimos fue que a los grupos más radicales de izquierda, que precisamente lo que nosotros queríamos destacar era el rol del hombre también en este proyecto, que no solamente era algo que estaba pensado para la mujer madre, sino que también para el hombre padre. Y así se fue construyendo un relato, y yo te diría que fue nuestro principal objetivo, construir un relato que fuera unitario, porque este es un proyecto que, como te he dicho en reiteradas ocasiones, es un proyecto que hace justicia con todos. Esto es algo que es absolutamente transversal. Entonces nosotros queríamos que esto fuera un proyecto que fuera apoyado por todo el mundo, que todos pudieran aportar con un granito de arena, con alguna idea, para que saliera un proyecto lo más redondo posible y que beneficiara a la mayor cantidad de la gente, porque tampoco debemos desconocer que venimos saliendo de una pandemia, la economía de nuestro país no ha estado de lo mejor. Entonces, no se trata de tirarle más palas de tierra encima, sino que por el contrario, cómo lograr leyes que estén del lado de los trabajadores, pero también entendiendo que necesitamos empresas que sean prósperas y que permitan la generación de empleo,
para que así se pueda efectivamente compatibilizar lo que nosotros buscamos. ¿Qué pueden hacer aquellos trabajadores en donde su presencia es vital? O sea, no sé, a lo mejor tú puedes conocer más ejemplos, pero los recolectores de basura. O sea, tiene que estar. Si no, ¿quién recoge la basura? Ahí la única manera sería, no sé, bajar el horario laboral, a propósito también de la entrada en vigencia paulatina de las 40 horas. Yo no sé si el proyecto abarca algo en eso también. Perdón, Sí, la mira, ley. Básicamente, y como el cortapisa de esta ley, es el que tus funciones lo permitan. O sea, esa es como la piedra angular de la ley, porque como tú bien dices, o sea, si una persona, no sé, pues si yo trabajo en una panadería y soy la persona que atiende, no tengo ninguna posibilidad de teletrabajar, salvo que mi empleador, por buena onda, me dijera, ya sabes que te voy a cambiar a una labor administrativa, pero en relación a eso no hay una obligatoriedad. Lo que sí, si mis funciones lo permiten, sí mi empleador solo se puede oponer argumentando determinadas razones que también aparecen en la ley, pero es un derecho para personas que ejercen labores de cuidado y siempre y cuando sus funciones lo permitan. Fíjate que hay un montón de funciones. Yo creo que el ejemplo del panadero también es bueno. Así como a lo mejor la persona que hace dibujos digitales, que perfectamente puede hacerlo desde la casa, desde la oficina y en China. ¿Ah? El asunto es que probablemente ambos quieren congeniar su vida con las distintas responsabilidades y también el interés de comulgar una vida familiar. Exacto, por cierto, entonces es que ese es el alma de este proyecto. Y mira, tú citaste un ejemplo también que es muy bueno, que si alguien quiere trabajar en China, hoy día hay mucha gente que desarrolla labores gracias a lo remoto, pega en diferentes países. O sea, yo puedo prestar asesoría a una empresa china que se quiere instalar en Chile sin necesidad de yo tener que viajar para allá o ellos para acá. ¿Cuál es a propósito de esta ley que ya está en vigencia? Asumo que, bueno, que usted está muy contento. No sé si recibió modificaciones que siempre son bastante usuales de parte del Poder Legislativo, indicaciones de parte del Poder Ejecutivo. ¿Cómo terminó saliendo la ley de lo que ustedes pretendían al inicio a cómo terminó saliendo? O sea, mira, yo te diría que en términos generales la ley salió muy como nosotros lo esperábamos, sin perjuicio de que en el Congreso evidentemente hubo algunos matices, los cuales se fueron incorporando. Ya habían algunas iniciativas de algunos parlamentarios, pero que iban, claro, solo a regular algún aspecto, solo a madres, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo lo que se hizo fue aunar todas las ideas y los proyectos de ley que estaban ahí dando vuelta y llegar a un producto final que en el fondo es el que se logró y que a nosotros nos dejó bastante conforme en términos generales. Yo te diría que como el único dolor que sentimos es que el sector público quedó excluido y para nosotros también era muy importante porque mucha gente de la que estaba impulsando este proyecto de ley desde la sociedad civil eran precisamente trabajadores del sector público. Y ahora que la ley está en vigencia desde el 1 de febrero, ¿hay un segundo paso? ¿Hay una segunda parte de algún otro impulso a través tuyo, a través de la Fundación Yo Quiera Estar? ¿Cómo sigue finalmente esta cruzada, ¿no es cierto?, de muchas personas para compartir más tiempo con su familia? Mira, para nosotros la primera tarea, y es un poco lo que estamos haciendo ahora, es difundir la existencia de esta ley, contarles de qué se trata, y que a partir del 1 de febrero ya es exigible. Por consiguiente, si usted está en el supuesto que ofrece esta ley, puede acogerse, puede solicitárselo a su empleador. Los invito a que se informen un poco más también sobre los alcances de la ley, es bastante fácil de comprender, y hagan uso de ella porque los beneficios, ya lo hemos dicho latamente, son muchos y la idea en primera instancia es que esta ley sea usada. Y luego, una labor no menos importante es que se cumpla, porque tú sabes que una cosa es que exista la ley y otra cosa es que, en este caso, al ser un derecho, es decir, que uno puede solicitárselo al empleador, que los empleadores efectivamente estén cumpliendo con lo que la ley determina. Finalmente,
uno se queda con la impresión de que por supuesto es un avance, de que puede influir para que el cambio sea no solamente a nivel legislativo, sino que sea efectivamente un cambio cultural, de que probablemente vengan otro tipo de instancias complementarias. Yo creo que la ley 40 horas tiene que ver con eso. Siempre se están discutiendo distintas leyes sindicales de protección laboral, una rebaja de impuestos a nivel de la empresa. Cuesta mucho finalmente ir compatibilizando todos los intereses de tantas personas y por supuesto en una sociedad abierta, democrática como es la chilena. Tomando eso en cuenta, entonces queremos preguntarte, ¿es posible que a través de esta ley en el futuro poder asegurar que vamos a tener personas más contentas, para ser efectivo finalmente? ¿Cómo medimos el impacto? Personas más contentas, más felices, familias más unidas, más cohesionadas. ¿Tiene alguna dimensión en términos de cuantitativo esta ley perdón lo científico, sigue siendo muy etéreo al final, muy subjetivo todavía? Mira, yo te diría que hay números, sí, por cierto que hay, pero yo siempre he creído que el número de potenciales beneficiarios es gigante, porque hoy día tú tienes los registros, no sé, pues de personas, de hijos, ¿cierto? De cuántos hijos hay en edad escolar, de discapacitados, pero también cuántas personas no están registradas en los registros de discapacidad. Entonces, yo te diría, Jorge, que en ese punto específico, yo creo que el número de beneficiarios de esta ley hoy día se ha estimado entre 300 y 400 mil personas. Pero yo te diría que es un número, sin miedo a equivocarme, mucho mayor. Yo creo que muchas personas de las que las van a estar viendo este programa, si empiezan a analizar su entorno, se van a dar cuenta que hay muchas personas que ejercen labores de cuidado. Hoy día también hay condiciones como el TEA, que antes no eran muy reconocidos y que hoy día cada vez está más visibilizado. Y las personas que tengan un hijo con esa condición van a poder también optar a esta ley. Entonces, como te digo, es un universo gigante y solo el número, el resultado final lo podremos ver con el correr del tiempo. Por lo mismo, para mí esta es una ley que lo digo con mucho orgullo para quienes formamos parte de la Génesis. Es una ley que va a beneficiar a gente que hoy día ni siquiera sabe que va a poder acogerse a ella, y lo que va a implicar, cómo va a impactar en sus vidas y en la vida de las personas objeto de los cuidados. Pedro Espinosa, impulsor, ahí me va a recordar de nuevo cuando lo despidamos, Pedro, el nombre, pero básicamente que la ley de conciliación, ¿no es cierto?, con la vida familiar. Muchas gracias por estar este día en Chile Público. Muchas gracias, Jorge, que estés muy bien. ¿Cuál era el nombre? No se nos vaya sin el nombre. Chao. Ley de conciliación, espérate, déjame leerlo para no equivocarme. Eso. Vamos con Ley eso. de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Eso. El orden es muy importante, ¿eh? No es poco. Nos vamos. Municipios-por-Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de Radio Agricultura. Despedimos a Pedro. Gracias, Pedro. Y nosotros. Muchas gracias, Jorge. Nos vamos, Lucho Fraile, para un siguiente capítulo de Chile Público. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.